Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos otra vez a nuestra iglesia Comunión, Gracia y Paz, amigos y hermanos. Vamos a orar por el estudio de esta noche. Señor Padre, te agradecemos infinitamente por la vida que nos das y por todo lo que nos toca vivir en estos tiempos, Señor. Nosotros te exaltamos y te adoramos porque reconocemos en estos momentos que tú eres Señor, que tú gobiernas y que tú vienes pronto. Ayúdanos en este estudio. En el nombre de Jesucristo hemos orado a ti, Padre nuestro. Amén. Hoy día vamos a estudiar la parábola de la oveja perdida. Esta parábola aparece en el libro de Mateo capítulo 18 y en el libro de Lucas en el capítulo 15. Ambas versiones están en contextos diferentes y no porque se contrapongan, sino que al contrario tienen mensajes complementarios. Mientras que Mateo enfatiza que en el contexto acerca de lo que es la vivencia ya en sí de la iglesia, Lucas enfatiza que el Señor ve al mundo como un conjunto de personas que todos requieren ser salvados, y por eso lo pone al lado de otras dos parábolas que hablan casi de lo mismo. Está la parábola de los dracmas, ahí más abajo, parábola de la moneda perdida, de los dracmas, y pone la parábola hijo del pródigo. En la primera está diciendo uno de 100, en la segunda está diciendo uno de 10 y en la tercera está diciendo uno de 2. En los tres casos él está hablando de una persona que se ha perdido, ¿no? Un 1%, 10%, 50%. Lo que está tratando de decir es que el Señor tiene un énfasis muy personal en lo que son las personas que el Señor está convocando para que se conviertan a su reino. Mientras que Mateo tiene un énfasis diferente porque lo explica en el contexto de que los apóstoles querían ser entre ellos mejor que otros. Ya empezaban a discutir quién iba a gobernar, quién no iba a gobernar. Y el Señor les presenta a un niño, le dice: ustedes tienen que ser como niños. Y en base a esa conversación es que empieza a explicar la parábola de las 100 ovejas y luego continúa con el perdón entre hermanos. Entonces son circunstancias totalmente complementarias. Mientras que uno enfatiza la salvación de los pecadores del mundo, Mateo enfatiza la reconciliación de algún miembro de la iglesia que se ha perdido. Hoy día vamos a ver desde la perspectiva de Lucas, que tiene que ver con un mensaje de salvación a todos aquellos que son convocados por el Señor y que de alguna manera aún no han sido ingresados a su reino. Entonces, vayamos al libro de Lucas capítulo 15 y vamos leyendo y vamos tratando de comprender lo que el Señor nos quiere decir esta noche en esta primera parte de esta parábola. Lucas 15, versículo 1 y siguiente. La palabra de Dios dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjense cómo Lucas recuerda este episodio, el Espíritu Santo lo hace recordar, o mejor dicho, hace que las personas que le hablen de los sucesos apostólicos le comenten estos detalles, porque Lucas es un recopilador de los sucesos apostólicos. Y el Espíritu Santo lo guía a que redacte en esta forma de que antes de hablar Jesús de esta parábola de las 100 ovejas, Él está hablando reunido con pecadores y publicanos, así dice. Y estos publicanos y pecadores estaban muy acostumbrados a los mensajes de Jesús. Su gran público, el grueso del público de Jesús eran pecadores y publicanos. Vale la pena resaltar quiénes eran los publicanos. Los publicanos eran personas que trabajaban para un gerente regional, digámoslo así, que había comprado por subasta la cobranza de los impuestos del Imperio de Roma. A Roma no le interesaba gastar dinero y embajadores para cobrar impuestos a los reinos que estaban bajo su yugo, sino que él subastaba esa cobranza de impuestos. Y los más ricos de las regiones compraban esa subasta, pagaban de su propio dinero una cantidad fuerte como impuesto al imperio, y ellos tenían que ver la forma de cómo recuperaban la plata.
Entonces este rico de la región subcontrataba a varios cobradores por barrios o por distritos, digámosle así, y ellos veían cómo cobraban. Entonces tenía que contratar propios judíos que le cobraban impuestos a sus propios compatriotas, sirviendo al imperio. Entonces eran personas odiadas, porque imagínense que tu propio conciudadano te cobre impuestos para pagarle al que te está conquistando, al que te está doblegando, al que te está subyugando, al que te está esclavizando. Pues eran personas repudiadas. Y no solamente eso, sino porque muchos de ellos eran extorsionadores de los ingresos de los judíos, porque el que no podía pagar llamaban al ejército romano y hacían que los encarcelen. Entonces era un trabajo muy antipatriótico, muy mal visto, de tal punto que a la sinagoga no los dejaban entrar, eran marginados. Entonces el publicano pues era una persona muy mal vista, ¿no? Muy mal vista. Sin embargo, Dios los convoca y ellos se acostumbraron a los discursos de Jesús, se sentían muy cómodos oyendo a Jesucristo. Y los pecadores, que eran personas también que de alguna manera vivían continuamente en el pecado y eran mal vistos por aquellos que se creían más justos, que eran los fariseos y los escribas. Entonces, el énfasis está en los pecadores, en los pecadores. Y la palabra, el contexto de la parábola empieza así, que estos estaban muy cómodos escuchando a Jesús, a ver qué les iba a decir en este momento. Entonces entran en escena también los fariseos y comentan entre ellos, mira cómo este se reúne con los publicanos y con los pecadores, que son las personas más inmorales que pueden haber en nuestra nación. Jesús, al oír esto, él le va a referir la parábola y entonces los va a considerar como personas por las cuales él tiene un especial cuidado. Y les dice, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Nosotros, hermanos, a veces tenemos una concepción de los pecadores que no es la más adecuada. No recordamos que nosotros venimos de un mundo de pecado. Y mientras la convocatoria de Jesucristo a los pecadores para que vengan a su reino se da, nosotros tenemos que mirar a los pecadores tal como los ve Jesús y tal como nos miró a nosotros. A veces nosotros no quisiéramos acercarnos a personas que son evidentemente pecadoras para predicarse el Evangelio porque nos llenamos de prejuicio una vez que ya somos hijos de Dios. Pero la convocatoria de Jesucristo es abierta. Jesucristo está en la expectativa de los pecadores. Su énfasis está en aquellos que son débiles, que han fallado en la vida por cualquier motivo y está concentrando su importancia en ellos. Nosotros podemos de alguna manera marcar ciertas pautas de decidir a quién le predicas, si no le predicas, a quién te diriges, a quién no te diriges, quién es tu amigo, quién no es tu amigo. Pero Jesucristo pone el énfasis en aquellos pecadores que están extraviados. Así que pone un ejemplo pues, de un pastor de rebaño que tiene 100 ovejas. Lo curioso de este ejemplo es que una persona que tuviera en ese tiempo 100 ovejas era una persona ya con suficientes recursos, un pastor no tan pobre, un pastor que 100 cabezas de ganado ya era que tenía muchos recursos para poder tener esa cantidad de ovejas. Y cuando uno tiene pues muchas cantidades de ganado, entonces como que no tiene mucho cuidado si se te pierde una. Imagínense en estos tiempos si un criador de ganado vacuno tiene más de 5,000 cabezas de ganado y se le pierde una, probablemente ni cuenta se da porque cuántas cabezas de ganado se comen los mismos capataces o las dan por perdidas o dijeron que se enfermó y la vendieron, no sabemos. Y obviamente no va a producir ningún efecto en el propietario si de 5,000 pierde una. En este caso, un propietario de gran cantidad de ovejas también era muy probable que no sintiera nada si una oveja se le pierde. Sin embargo, el Señor dice y enfatiza que si se le pierde una, a pesar que tiene mucho ganado, Él sí
tiene mucho interés en ir tras esa oveja perdida. Porque está pensando en el peligro que corre la oveja, está pensando que puede aparecer el león, el lobo, o puede aparecer otro dueño y se la roba, o se puede quedar atrapada entre los espinos, o se puede ahogar en el río, o se le puede quebrar una pierna. El Señor mira así a los pecadores y el Señor tiene un sumo cuidado de todos los seres humanos. Aquí un poco que a veces la controversia con nuestros hermanos calvinistas que hablan de la predestinación como un hecho excluyente de todos los seres humanos, aquí choca, porque en realidad el énfasis del Señor Jesucristo está en querer salvar a todas las personas. Él ya los tiene predestinados, pero su objetivo, su corazón es salvar a todos. Nosotros no podemos determinar quién es y quién no es el elegido. Nosotros tenemos que salir y preocuparnos por aquellos que están en el mundo, porque ese es el interés del Señor. El Señor está preocupado a tal punto que nos considera ciertamente ovejas. Y está pensando y protegiéndonos de tantas cosas desde que venimos al mundo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido absolutamente protegidos por Dios desde que venimos a este mundo y hemos venido al reino de Jesucristo? ¿Cuántas cosas nos aconteció en la vida, peligros de los cuales el Señor nos salvó solamente hasta que vengamos a su reino? ¿Y cómo nos ha cuidado y cómo nos mantiene hasta ahora de tal manera que nosotros consideremos la labor de Dios como una labor de un pastor que cuida a sus ovejas? No, el interés de Jesús ya no está en las 99, como muy bien cualquiera de nosotros, pastor o no pastor, pudiéramos tener importancia en los que ya son salvos y nos descuidamos del que está perdido y cambiamos nuestra visión de la voluntad de Jesucristo de querer salvar a todos. Él no está mirando a los 99 porque Él sabe que ya están seguros, sabe que son justos. Tú eres uno de los 99, tú ya estás justificado, estás protegido en las manos del Señor. Pero, ¿y ese que falta venir al pueblo de Dios? ¿Tienes verdaderamente ese interés de ir hacia Él, buscarlo, protegerlo de lo que vive? Porque, hermanos, cuando nosotros hemos estado en el mundo, hemos cometido los peores pecados que uno se puede imaginar. Y sin embargo Dios salió a curarnos, salió a vendarnos, salió a restablecernos, salió a protegernos de que Satanás no nos destruyera. Porque cuando Él dice que sale a buscarla, Él lo que le está diciendo es que está cuidando celosamente lo que le acontece a esas personas que están en perdición. Por eso luego dice en el versículo 5, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, sobre sus hombros. El Señor a esa oveja que encuentra, que la rescata, sabe que está llena de cargas. El pecado produce cargas sobre nuestras vidas, produce destrucción. Ningún ser humano que peca es esencialmente feliz, ni aún el impío. El impío sabe que está en pecado y el impío sabe que recibirá juicio, aunque su conducta sea siempre de oponerse a Dios, y aunque su conducta sea aún blasfemar contra el Señor. En su vida tiene cargas. Pero hay muchas personas que son de Dios, que están en pecado y que viven cargados, llenos de dolor, de sufrimiento, y que sufren verdaderamente. Y cuando el Señor llega y realmente Él toma su carga sobre sus hombros, esto es literal, hermanos. El Señor está tomando la carga de los pecadores sobre sus hombros. Esa carga que esa oveja tuvo que tener, esa carga que esa oveja tuvo que llevar, ahora es llevada por Jesucristo. Cristo lleva nuestras cargas, nuestros dolores, esas consecuencias terribles que deja el pecado. Él las toma y lo carga sobre sus hombros. Porque la pudo jalar a la oveja, la puede traer arrastrándola, riñéndola, pero Él no hace eso. El buen pastor carga a la oveja y lleva las cargas de ese pecador sobre sus hombros. Esa es la actitud correcta de un creyente, de un pastor, de un líder, de un hermano como tú, de un 99. Esa es la responsabilidad de buscar al pecador y tratar de aliviar sus cargas, porque esa es la voluntad infinita de Dios. Y dice ahí, versículo 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
hay un gozo tremendo, y de aquí viene esa expresión que cuando un creyente se arrepiente y viene al Señor, allá en los cielos hay fiesta. Fiesta, no es cualquier fiesta, es un fiestón, porque ha vuelto un pecador. Hay gozo, hermanos, porque esa oveja fue buscada por Jesucristo. ¿Y quiénes son los amigos del pastor, de este pastor? ¿Quiénes son los amigos en los cielos de Jesucristo? Pues es una cantidad incontable de ángeles y de potestades que están a la expectativa de salvar a las personas. Es como que si estuviera jugando un partido de fútbol en el cielo. ¿Y quién va ganando? ¿Quién va ganando? Y cuando una oveja se rescata es un gol y la gente grita de alegría y se satisface la gente que está allá mirando lo que sucede en la tierra, porque realmente es una fiesta. Dios quiere que todos se salven. Si tu amigo que me estás escuchando y no eres de Cristo, entiende, si tú vienes a Cristo hay un fiestón en los cielos, porque Dios ha venido a salvar, no ha venido a condenar. Jesucristo ha venido a salvar a los perdidos. Y por eso Él hace ese trabajo tan minucioso de buscarte, estés donde estés, en la circunstancia que tú estés viviendo. Él va y quiere sanar tus heridas, quiere sanar tu mente, tu corazón, quiere hacerte entender que el camino que tú has elegido no es el correcto. Tú te has extraviado. Te has extraviado. De repente no querías, pero lo has hecho. De repente no sabías de Jesucristo y por ignorancia estás viviendo en pecado. Pero el Señor ha salido a buscarse. Y esto es lo que caracteriza al cristianismo. Que todas las religiones que existen, que son falsas, hablan de que el hombre sale a buscar a Dios y que el hombre es capaz en su poder de alcanzar a Dios. Y que por eso las religiones son importantes para el hombre, porque el hombre es el que busca y las inventa. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es que Dios sale a buscar al hombre. Dice que la palabra que Él primero nos amó. Y como Él primero nos amó, entonces nosotros recién le amamos. Él es el que sale a la búsqueda. Por eso el cristianismo no es una mera religión, sino que es Dios saliendo a buscar al hombre. Él es el que sale a curar tus heridas, el que te protege de la muerte, el que te protege de los accidentes, el que te protegió y sin que tú te dieras cuenta. Todo lo ha planificado para que tú vuelvas a Él. Y entonces hay una gran fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo, más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Obviamente Él no está criticando a los 99 porque está diciendo que son justos y está diciendo que no necesitan arrepentirse. Son personas que ya han venido a Cristo, ya somos salvos. Pero dice, la mayor alegría que una persona, que Jesucristo tiene, es cuando uno de los que aún no se han salvado viene a Él. Y por eso en el contexto luego aparece esta parábola de las 10 monedas, que se le pierde una y sale a buscar y hace fiesta también. Y está la parábola del hijo pródigo, que de los 2 hijos se pierde uno y cuando viene el hijo pródigo hace fiesta. Es el mismo contexto, es la misma enseñanza enfatizada en la salvación de las personas, enfatizada en que la iglesia tiene que tener puestos sus ojos en los perdidos. Hermanos, a veces nosotros solemos perder el énfasis que Jesucristo tiene en las personas que están extraviadas, perdidas, sufriendo, que han roto sus piernas, que su corazón está extraviado, que sus emociones están destruidas. Pero el Señor tiene énfasis, Él los ama, quiere que vuelvan a Él, son parte de su redil, pero están perdidos. Es tiempo de que nuestra visión de los perdidos cambie y que tengamos siempre esa pretensión y esa, perseverancia en querer salvar a los que están perdidos, sin descuidar nuestra relación con Dios, sin descuidar nuestra vida de iglesia. El Señor quiere que nosotros presentemos una mirada hacia ese mundo que está perdido, porque nosotros venimos de ese mundo. Nosotros venimos de ese mundo y a veces nos olvidamos. ¿No dice el refrán popular que la vaca se olvida que fue ternera?
Pues el Señor también nos dice esta noche, no te olvides que tú vienes de un mundo de pecado y que yo estoy interesado en salvar a los pecadores, para que se arrepientan, porque hay más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En la próxima clase veremos cómo se aplica esta parábola en el contexto de la iglesia, porque eso es lo que enseña Mateo. Habla de la misma parábola, pero la explica desde la perspectiva de la iglesia. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta parábola toque tu corazón y te haga reflexionar acerca de tu labor. Y que también sea una enseñanza para aquellos que no conocen a Cristo. Cristo está en una convocatoria de salvación. No importa cómo estés, el Señor te quiere salvar. Y no desaproveche la oportunidad. Ven a Jesucristo, porque es tiempo de salvación. Aún estamos a tiempo de salvarnos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta parábola y te bendigo, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque tú me salvaste de ser un hombre pecador y tú me has perdonado y ha habido fiesta por mí. Ahora tú quieres que haya fiesta por aquellos que aún no son salvos. Ayúdanos a recordar de que tú estás convocando a todos aquellos que están destruidos, perdidos en el pecado y que no tienen paz. Ahora, Señor, yo ruego por todos aquellos que quieran venir a tus pies para que tú hagas fiesta. Sálvalo, Señor, a todo aquel que viene a tu casa. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por esta parábola tan preciosa, tan rica, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre nuestro. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, y en la próxima clase nos veremos con la segunda parte de esta parábola. Dios los bendiga.